ordinario no puede hacer una regulación de tal manera que sean prácticamente imposibles estas candidaturas. Ese es un riesgo y es una tentación. Pero por el otro lado, creo yo que tiene que establecerle algún tipo de limitaciones y restricciones justamente en interés, no por limitar los derechos de los ciudadanos, sino en interés del proceso político y electoral y en su conjunto. Y aquí incluso habría que pensar, creo yo, a nivel de federal al menos, si esto de las candidaturas independientes debe abrirse para todos los cargos de elección popular. La Constitución no lo dice, pero a lo mejor podríamos decir para la presidencia no, y para los diputados y senadores sí. Habría que ver si hay razones que esto lo vieran de esa manera, tomando en cuenta, como decía yo, que es muy importante que el titular del Poder Ejecutivo tenga una manera de vincularse con el Congreso y negociar la posibilidad de mayorías que permitan el funcionamiento del sistema político. El segundo cambio importante es que se reconoce a los ciudadanos mexicanos el derecho de iniciar leyes ante el Congreso de la Unión. Esto está en el artículo 35, fracción séptima. La diferencia que hay con el derecho de petición, por el cual los ciudadanos pueden solicitar al Congreso de la Unión legislar, es decir, el derecho de petición, pues incluye también la posibilidad de dirigirse al Congreso y solicitar la aprobación de alguna legislación, es que el derecho de iniciativa obliga a que haya un trámite formal, mientras que el derecho de petición solamente exige que la autoridad conteste por escrito y dé una respuesta a lo que pide el ciudadano. Cuando ya hablamos de una iniciativa, pues entonces tiene que haber un trámite de esa iniciativa. Todas las condiciones y modalidades del ejercicio de la iniciativa están en manos del legislador también, salvo lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 71, la cual dispone que los ciudadanos pueden iniciar leyes cuando así lo solicite al menos el 0.13% de la lista nominal de electores. Al día de hoy estos son aproximadamente 100,000 ciudadanos, ¿no? Un padrón de 80 millones de ciudadanos, aproximadamente el 0.13% son 100,000. Que no parece quizá un número excesivo, me parece a mí. Ahora venía yo pensando en el camino con esto de las redes sociales. Yo creo que movilizar a 100,000 ciudadanos no debe ser cosa tan difícil, ¿no? Si hay una respuesta. En la ley del Congreso pues tendrá que definir cuál es el trámite que se dé a la iniciativa. La pregunta es si las iniciativas ciudadanas deben tener algún tipo de preferencia. Eso no está señalado en la Constitución. Y si se establece que haya una intervención del Instituto Federal Electoral que debe certificar que se cumple con el requisito del número mínimo de ciudadanos promoventes. El tercer cambio se refiere a la previsión del derecho de participación de los ciudadanos en consultas populares, en la fracción octava del artículo 35. Aquí la Constitución no distingue entre referéndum y plebiscito, sino que solamente habla de un modo genérico de consultas populares y señala que debe ser sobre temas de trascendencia nacional. Y esto es una cláusula que está sujeta a interpretación. De entrada sí excluye ciertos temas, dice cuáles materias no pueden ser sometidas a consulta, y ustedes ahorita que las escuchen pues se darán cuenta que son razonables, que no todo debe poderse someter a consulta, pues puede traer dinámicas negativas. Por ejemplo, no se pueden someter a consulta las restricciones a derechos humanos. Si estamos en una lógica de ampliar, ¿no?, los derechos, de ampliar su alcance protector, pues el hecho de que empezáramos a promover restricciones puede ser muy problemático, y dados ciertos climas sociales, pues puede haber incluso una simpatía por cierto tipo de restricciones. Piensen ustedes que ha habido partidos políticos que han hecho campaña con la pena de muerte, ¿no? Ya la eliminamos de la Constitución, pero pues podría haber una idea de sometámoslo a consulta y a ver qué dice la población. Y si esto ocurre en un clima donde hay esta percepción de inseguridad o de enojo social por la situación de la delincuencia, pues es razonable suponer que haya quizás una mayoría a favor de estas restricciones. En segundo lugar, no se pueden someter a consulta los principios que define el artículo 40, que establece que México es una república representativa, federal, democrática, y ya está aprobada también la reforma que la define.
define como laica. Eso no podría someterse a plebiscito, a referéndum, porque es lógico que son las bases que definen al Estado mexicano. Si eso lo sometiéramos a consulta, pues ya estaríamos realmente en los terrenos del poder constituyente. Tampoco la materia electoral es la base sobre la que podemos tomar decisiones, y esto lo sometemos a consultas, pues no es problemas. Los ingresos y gastos del Estado, la razonabilidad de esta restricción, pregúntensela a los ciudadanos del Estado de California. Parte de los graves problemas presupuestales que tiene el Estado de California en los Estados Unidos es porque se someten a los ciudadanos propuestas que tienen que ver con impuestos y egresos. Y bueno, pues es lógico que la tónica general de los ciudadanos es que no nos gusta pagar impuestos, y si eso lo sometemos a consulta, pues imagínense. A veces los mismos legisladores, digamos, que sufren y tienen problemas para tomar la decisión de aumentar impuestos y lo que sea, de todas maneras se hace. Si lo sometiéramos a los ciudadanos, pues la seguridad nacional pues es la existencia misma del Estado, no puede estar sujeta a consulta. El organismo con sometimiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, pues también. Y hay unas restricciones que se han puesto en algunas constituciones de los estados que quizá hubiera sido razonable poner también en la Constitución Federal, que es la organización de los poderes. Es decir, en varios estados las restricciones que las leyes que refieren a la organización de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, tampoco son materia de referéndum. Aquí se le da intervención a la Suprema Corte de Justicia para verificar que se cumple con estos requisitos, ¿no? El tema y las restricciones. El inciso quinto establece implícitamente cuál es la temporalidad, cuándo se pueden hacer estas consultas, y como señala que debe ser concurrentemente con una elección federal, pues resulta que solo cada 3 años se puede someter una consulta popular a la ciudadanía. Y esto pues creo que vaya, es razonable en términos de la organización electoral y de los recursos, pero puede ser que en un año no electoral se plantee un tema realmente importante que fuera posible someter, y debe ser en ese momento, a los ciudadanos, y resulta que no, nos tenemos que esperar a la siguiente fecha electoral. En el inciso segundo se establece que para que sea vinculante la consulta para los poderes ejecutivo y legislativo federales, se requiere que la participación total sea de al menos 45% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Entonces, esto significa que la consulta será vinculatoria si al menos algo más del 22.5% de la lista vota en algún sentido. Necesitamos algo más del 22.5% de la lista nominal, y esto equivale a cerca de 18 millones de ciudadanos en la situación actual, que es más o menos la votación que obtuvo el presidente Peña Nieto en las elecciones del año pasado. Entonces está complicado. Estamos para poder recibir 18 o más millones de votos para tomar una decisión. El inciso cuarto señala que todo lo relativo a la organización y desarrollo de las consultas se encarga al Instituto Federal Electoral, como sucede también en los estados que tienen este tipo de consultas. Incluso muchos le han agregado al nombre del Instituto Electoral, diríamos, el apellido, el agregado de participación ciudadana, con lo cual dan a entender que sus funciones van más allá de lo electoral estrictamente. Y en el inciso quinto se dispone que las resoluciones respectivas pueden ser impugnadas, y esto le da intervención al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, se asimila el régimen de las consultas populares a todo lo que tiene que ver con los asuntos electorales. El inciso séptimo señala que el Congreso de la Unión tiene que expedir las leyes necesarias para hacer efectivas las consultas populares. No todo puede estar, aunque hemos hecho un buen intento luego con las reformas constitucionales de poner todo en la Constitución, de todas maneras habrá aspectos que tiene que resolver el legislador, y aquí el problema que tenemos pues es cuando los transitorios fijan plazos para que el Congreso haga esto, pues la experiencia reciente es que prácticamente ninguno de los plazos los ha respetado. Ya ni protestamos los ciudadanos por esta situación. Y luego finalmente el aspecto que podría ser más motivo de discusión es el procedimiento.
¿quiénes pueden pedir la realización de consultas populares a nivel nacional? Está en primer lugar el presidente de la República, 1/3 de los integrantes de cualquiera de las cámaras, y en cuanto a los ciudadanos pueden pedirlo, un 2% de los inscritos en la lista nominal, que en números actuales es aproximadamente 1.6 millones. Y la pregunta aquí es si este número es excesivo, porque al final viene a ser la misma votación que se requiere para que un partido político conserve su registro después de unas elecciones. Esto claramente pues tiene la intención de que la petición de los ciudadanos no sea tan fácil de cumplirla. Seguramente veremos intentos de, una vez que esté reglamentado, intentos ciudadanos por reunir este número de apoyos, a ver si logramos el umbral para la votación. Es decir, tampoco podemos en abstracto hacer un juicio, creo yo, de si esto es mucho o es muy poco, pero al final pues tendremos que ver qué pasa en la realidad. Quizá en alguna reforma futura se tenga que ajustar, como ha ocurrido con los umbrales de votación para conservar el registro de los partidos. Finalmente en algún momento se redujeron cuando se vio que era muy difícil superar la barrera del 2%. La parte que me parece a mí más interesante del procedimiento es a quién le toca hacer la convocatoria. Aquí la convocatoria se le da al Congreso de la Unión, y esto es una diferencia con lo que encontramos en varios estados, donde es el Instituto Electoral el que se encarga de hacer una convocatoria para una consulta popular. En este caso pues le hubiera tocado al Instituto Federal Electoral, sin embargo se decidió que no fuera el Congreso de la Unión, cuyas dos cámaras tienen que votar por mayoría la convocatoria. ¿Por qué se le otorgó esta facultad al Congreso de la Unión? Yo creo que aquí hay una consideración sobre cuál es la relación entre los poderes. Si se le otorga al presidente la posibilidad de pedir una consulta popular y esta se realiza de manera directa, digamos, otro órgano que no es el Congreso de la Unión, salvo si se trata de un referéndum, es decir, una opinión sobre una ley, pues en el fondo creo que se le estaría otorgando al presidente una especie de veto sobre decisiones legislativas por la puerta de atrás. Si el presidente ya tiene facultades de veto, de observaciones a las leyes, incluso indirectamente a través del Procurador General de la República puede llevar una ley a la Suprema Corte para que se revise a través de la acción de constitucionalidad. Si nosotros le damos directamente al presidente la facultad de pedir un referéndum sobre disposiciones aprobadas por el Congreso, pues le estamos alterando la relación que existe actualmente entre los poderes. Y esto es algo que vemos en algunos estados, ¿no? Se le da al gobernador la posibilidad, creo yo, de irse por otra puerta y de alguna manera obstaculizar o vetar decisiones legislativas. Entonces, si la consulta popular se refiere a leyes aprobadas por el Congreso, aquí se pide que el Congreso sea el que esté de acuerdo en someterlas a la consulta popular, y claro, podría decir que no. Y lo mismo puede decirse de la minoría del 33% que se está solicitando, que es la misma minoría que puede acudir también a la Suprema Corte vía acciones de inconstitucionalidad. Es decir, el 33% de las cámaras tiene dos vías: uno, pedir que se someta a referéndum una ley del Congreso, o ir en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Creo yo que en términos generales la regulación que hace la Constitución es suficiente, es razonable. Me parece que no se acudió a esto que es cada vez más frecuente en nuestras reformas constitucionales, de poner absolutamente toda la Constitución e ir haciendo crecer de manera reglamentaria el texto constitucional. Como cuestión meramente anecdótica, yo les comentaría que la Constitución original de 1917 tiene aproximadamente 22.000 palabras. La Constitución actual, la Constitución del 17 actual, antes de la reforma en materia educativa, no hice todavía la contabilidad, tiene más de 56.000 palabras.
es decir, hemos multiplicado casi por 3 el texto constitucional, de manera que creo yo que si tenemos una reforma constitucional que razonablemente pone las bases constitucionales de una materia en aquello que es importante y lo demás permite que sea el legislador ordinario el que tome las demás decisiones, pues creo que es en ese sentido una reforma adecuada desde el punto de vista técnico. Ahora, desde el punto de vista sustantivo de su contenido, ¿cómo debemos juzgar la reforma? Como dije al principio, hay aspectos de la idea de una reforma política que no se aprobaron. Se ha insistido mucho en la necesidad de permitir la reelección de los legisladores, porque eso permitiría un mayor nivel de profesionalismo, de darles a los ciudadanos, son los argumentos habituales, la posibilidad de premiar o castigar el desempeño de los legisladores, pero al final pues los partidos han tenido dudas de si eso es conveniente. Nada más hay que recordar que esto existía hasta 1933, es decir, no es algo nuevo que se vaya a aprobar, sino simplemente restablecer algo que ya tuvimos incluso de manera indefinida en nuestra Constitución hasta el año de 1933. El tema, por ejemplo, de la revocación de mandato también es un tema que estaba sujeto a discusión. Yo también tengo serias dudas de que eso debamos introducirlo, aunque se puede justificar con buenos argumentos que tienen que ver con la democracia y con el poder de decisión de los ciudadanos, pero no está mal que nos vayamos poco a poco y que vayamos probando la reforma. Aquí claramente vamos a iniciar un nuevo proceso de aprendizaje. Ya hemos hecho el aprendizaje de las elecciones y creo que lo estamos haciendo bastante bien, pero aquí se nos abre una nueva puerta, la puerta de las consultas populares. De manera que si hacemos una reglamentación, y las candidaturas independientes también, si hacemos una buena reglamentación, bueno, someteremos a prueba esa reglamentación, quizá haya que hacer ajustes más adelante, pero yo terminaría diciendo que hay un avance, que esta reforma es un avance, que es un complemento de la democracia electoral que ya teníamos, no es regresarles a los ciudadanos un poder que se les hubiera quitado, no, es parte del mismo poder electoral que tienen los ciudadanos, simplemente ahora vamos a tener una vía complementaria y vamos a iniciar un proceso de aprendizaje que espero sea muy exitoso. Muchísimas gracias. Hacer un pequeño paréntesis para invitar a la mesa de presidium al doctor Gilberto Herrera Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos la oportunidad de poder presentar 3 preguntas al doctor Fierro en relación a la temática que ha presentado el día de hoy. Les pedimos a aquellos que estén interesados en realizar alguna pregunta, levantar la mano, acudir a la edecán a fin de acercarles el micrófono. Les pedimos únicamente nos digan su nombre, la institución de la cual acuden y realicen la pregunta correspondiente. Buenos días a todos y una vez más, doctor Héctor, felicitaciones, muy atinados sus comentarios. Sin embargo, yo quiero hacer 2 preguntas en cuanto, y a ver si son las opiniones personales del investigador, porque desgraciadamente como investigadores nos hemos dado cuenta como que de alguna forma la UNAM sigue algún tipo de línea. Entonces lo hago al investigador independiente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, personal. Si bien es cierto que estamos viviendo, ya tenemos un monopolio, ¿verdad? Ya tenemos una partidocracia hace mucho tiempo en México,
Me llama mucho la atención en cuanto, ¿por qué para algunos puestos de elección popular sí a las candidaturas independientes? ¿Y por qué, por ejemplo, al de la presidencia, que es hoy por hoy, ¿verdad?, la más importante, no? Esto porque de alguna forma abre la puerta no solamente a la gente capaz que desconocemos fuera de los partidos, ¿sí?, el medio de los intelectuales, el medio de los académicos, y sobre todo en cuanto a la participación política de las mujeres, que hoy por hoy México todavía no ha cumplido con los compromisos internacionales adquiridos desde que se estableció claramente en el protocolo facultativo de la CEDAW. Tal es así que tristemente veamos inclusive el presidio, y si quieren equidad de género, yo no soy la mujer, como si las mujeres no tuviéramos la capacidad para participar, ¿no? Entonces, por ahí se nos abrió una puerta. ¿Por qué ahí no? Y en cuanto a la cuestión del equilibrio de los poderes, pues sí, hay una partidocracia, difícilmente puede haber, ¿verdad?, realmente un equilibrio, porque ahorita por lo menos estamos dándonos cuenta de la reforma 2011 para acá, que por lo menos el poder judicial está adquiriendo una fuerza como de cierta independencia. Estamos ante nuevos, pues ahora sí que representantes, ¿verdad?, un partido nuevo, pero sí una presidencia, ¿verdad?, todo nuevo, en el sentido de que es otro partido. Pero si nosotros cuando hicimos, antes de llegar a las elecciones, hicimos todas las organizaciones, ¿verdad?, una encuesta, y entre las preguntas que se hicieron, se preguntó, si hubiera otro partido, ¿votarías por este? Y la mayoría dijo que sí. O sea, ya no querían PAN, ya no querían PRI, ya no querían PRD. La mayoría dijo que sí. Nada más que no había más. Se votó por el menos peor. Pero realmente, ¿por qué no? ¿Por qué hay miedo? Si hay monopolio desde hace mucho tiempo y no hemos estado avanzando, que digamos, ¿no? Por lo menos no en los compromisos internacionales. Y gracias, porque me pareció muy interesante el resto, ¿no? Lo demás no lo cuestiono. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, no sé en realidad a qué línea se refiere usted, pero la opinión que le dé pues, será mi opinión personal. Le puedo decir que en nuestro instituto hay una gran diversidad de opiniones. Realmente es muy difícil encontrar algo en lo que estuviéramos de acuerdo. Todos a veces sí necesitamos dar alguna opinión institucional que puede ser correcta o puede ser equivocada. Y en relación con las candidaturas independientes, yo no estaba expresando una opinión tajante, estaba diciendo que una de las cosas que debemos valorar, a lo mejor la Constitución no nos abre esa puerta, de lo más probable, si debe ser para todos los cargos sobre las candidaturas independientes o no. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la importancia de la integridad del proceso político. Y yo creo que sí debemos echar una mirada en lo que ha sucedido en nuestro entorno de América Latina. Mire, déjeme decirle que yo hace unos años me tocó asistir a un seminario que se hizo en la ciudad de Santiago de Chile y se presentó la situación de la evolución político-constitucional de los países de América del Sur. Yo regresé a México encantado con nuestro sistema de partidos, con todas las críticas que les hacemos, porque me quedó clarísimo que los países que no tienen un sistema de partidos consolidado con todos sus defectos y todos sus problemas están en dificultades más serias que nosotros. Eso es lo que, digamos, le genera unos sentimientos encontrados, porque yo también, no es que esté yo encantadísimo, yo no pertenezco a ningún partido, ni estoy, digamos, perdón, no quiero ofender ninguna sensibilidad, no es que esté yo encantadísimo con los partidos que tenemos, pero hay que darnos cuenta de que obviamente los partidos perfectos no los hay en ninguna parte del mundo. Usted pregúntele a los alemanes qué opinan del Partido Socialdemócrata o del Cristiano Demócrata, también le van a decir, digamos, cosas feas o críticas. Pero esta es la forma como se organiza la democracia moderna. No hay otra. Podemos criticar muchísimo a los partidos, no hay otra. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad de organizaciones. Los partidos políticos no son más que las organizaciones que traducen los intereses políticos de los ciudadanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lograr que esos partidos sean medianamente responsables y respondan a los intereses de los ciudadanos, que tengan cierta apertura de admitir candidaturas, etc. Alternativamente podemos
podemos irnos por la vía de las candidaturas independientes. Yo lo dije desde el principio, yo, a pesar de que soy un convencido, insisto muchísimo en esto, de que nuestros derechos son los derechos originarios, los derechos realmente fundamentales. Sin embargo, hay buenas razones para decir cuidado con las candidaturas independientes. Y le digo, en el caso del Poder Ejecutivo, bueno, yo entiendo que hay razones para decir que cualquier ciudadano o ciudadana tenga la posibilidad de postularse al máximo cargo del país. Está muy bien, pero el presidente o la presidenta no es una figura aislada, es una institución que sobre todo tiene una relación constante, porque son las dos piezas políticas esenciales de un sistema de gobierno, con el Congreso. Entonces, un presidente o una presidenta que no puede negociar con el Congreso, que no puede lograr mayorías, pues está en una situación muy, muy compleja. Esa es una discusión en la que todavía estamos en México. Todavía estamos en esa discusión. En relación con lo que decía usted de la participación política de las mujeres, pues yo coincido, nos falta todavía mucho. Pero aquí hay también una línea que tenemos que ver entre promover esa participación o imponerla. Cuando se trata de imponer, pues puede haber dificultades, ¿no? Yo creo que hemos avanzado y ojalá avanzáramos más. En cuanto a lo del equilibrio de poderes, pues sí, tenemos ahora unos poderes más independientes, con más peso, con más autoridad. Usted mencionaba el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. También es cierto respecto del Congreso. El Congreso dejó de ser, como dicen en Estados Unidos, ¿no?, el sello que meramente le daba la aprobación a lo que mandaba el presidente de la República, y qué bueno que sea así. Pero entonces hay que ver que ese mayor peso, esa mayor autoridad, ese mayor poder de los poderes también implica mayor responsabilidad y una mayor articulación en la forma como funcionan los poderes. Creo que lo vamos a ver. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Emilio Hurtado Guzmán, soy docente de esta Universidad Autónoma de Querétaro por oposición, más de tiempo completo. Doctor, quiero plantearle a usted estas preguntas. Bueno, su presentación enfatiza sobre el artículo 35 constitucional. Sin embargo, es el artículo 135 constitucional el que se refiere a de qué maneras o de qué formas se puede reformar y adicionar la Constitución Federal de este país. Y mis inquietudes son, por ejemplo, en el caso de la reforma educativa, al parecer sí se siguió el proceso que establece el artículo 135 constitucional, es decir, la reforma del Congreso y posteriormente la aprobación por la mitad más uno de los congresos locales. Sin embargo, eso no sucedió en la reforma laboral. Que yo sepa, no se reformó el 123 constitucional, en este caso ni en su apartado A ni en su apartado B, pero ocupémonos del apartado A. No hubo tal reforma. ¿Por qué? ¿Sería acaso porque Felipe Calderón tenía mucha urgencia para quedar bien con los empresarios que le financiaron su campaña? Bueno, ¿y qué pasó también con la reforma a la ley de amparo? No se siguió el proceso tampoco del 135 constitucional. ¿Por qué? Es decir, no se reformó ni el 103 ni el 107, que son los fundamentos o de los cuales es... Perdón que me interrumpa. Entonces, el 103 y el 107 sí se reformó. Ah, bueno, entonces estoy desinformado. Okay. Pero en el caso de la reforma laboral, entonces, ¿por qué no se siguió el proceso constitucional? Bueno, es decir, porque fue una reforma a la Ley Federal del Trabajo, no una reforma al artículo 123, como usted lo señaló. Por eso, pero no puede reformarse la ley reglamentaria. ¿Por qué no? Pero no se respeta el 135. No se tiene que respetar porque no es el procedimiento legislativo binario, se tiene que respetar el 72. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Pasamos ahora a las palabras alusivas al evento de parte del doctor Gilberto Ortega.
Ortega Ruiz, rector de la Universidad Autónoma de Querétaro. Más que todo, agradecerles a los organizadores que siempre piensen en la universidad para esos foros, para esos espacios. Yo creo que es muy importante los espacios de discusión y qué bueno que la Universidad Autónoma de Querétaro sea el espacio para ello y que está abierto pues a todos los queretanos, a todos los pensamientos y a todas las corrientes. Sean bienvenidos ustedes. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, es un honor tenerlo aquí en esta su casa hermana que es nuestra Autónoma de Querétaro. Mis saludos por favor al señor rector de su universidad y a todos los miembros de presión igual por acompañarnos. Muchísimas gracias. Recibamos también las palabras de agradecimiento a cargo del licenciado José Vidal Uribe Concha, consejero presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro. Muchas gracias. Doctor Héctor Fix-Fierro, creo que en este público que hoy se encuentra en un espacio de debate, porque es aquí donde se reúne el Consejo Universitario de nuestra máxima casa de estudios. Entre el público debo de mencionar que están los diputados de esta legislatura, de la 57ª, están los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, están los titulares de los órganos autónomos, desde luego se encuentran los funcionarios estatales, los funcionarios municipales y los funcionarios de esta Universidad Autónoma de Querétaro, los representantes de los partidos políticos ante el Consejo General del IEM. Y es para el Instituto una importancia generar los espacios de discusión y de debate, generarlos con el vínculo directo en la legislatura con la cual preside el diputado Apolinar Casillas, los temas que estarán regulados para el próximo proceso electoral del año 2015. No vemos en el Instituto Electoral de Querétaro ciudadanos que no estén informados. Al contrario, apostamos a los ciudadanos que tengan conciencia. Gracias a los universitarios que están en este lugar y que sean multiplicadores de los eventos próximos que estarán en la agenda legislativa y política de nuestro Estado, independientemente de lo que el poder legislativo puede estar mencionando o la autoridad electoral pueda estar discutiendo. Es necesario abrir estos espacios en donde, desde luego, agradecemos las palabras del señor rector porque sea la Universidad Autónoma de Querétaro un lugar a donde podamos asistir. Gracias, señor rector, siempre por sus buenas obras hacia el Instituto Electoral de Querétaro y, desde luego, una apertura total a los temas de democracia en nuestro Estado. Gracias al señor secretario de Gobierno por su presencia a este evento en la representación del señor gobernador de nuestro Estado, el licenciado José Eduardo Calzada, a la directora de nuestra Facultad de Derecho, gracias por el apoyo, al presidente de la legislatura por estar con nosotros en esta mañana y, desde luego, a todos ustedes. Finalmente diría que solo es un auténtico demócrata el que es un ciudadano participativo. Seámoslo, comprometámonos con nuestra sociedad. Muchas gracias. Antes de concluir con el evento, le pedimos al licenciado Jorge López Portillo Tostado, secretario de Gobierno Estatal y representante personal del gobernador del Estado, haga entrega del reconocimiento al doctor Héctor Fix-Fierro por haber participado en este evento.